hoy se cumplen 71 años también de lo que fue el anuncio para el pueblo argentino, para el pueblo de los que quieren levantar la cabeza del oprobio, salir de la miseria, del hambre, de la marginación, de lo que había logrado poner a un pueblo dignamente de pie. Estos mismos señores, inclusive algunos de ellos, como Macera, el contraalmirante Mayorga, fueron partícipes el 16 de junio de 1955 de lo que fue el bautismo de fuego de las fuerzas aeronavales argentinas contra un pueblo, contra una plaza. Bombardearon, ametrallaron cuando la gente estaba caminando por la calle. Nosotros, alguna vez, hace más de 20 años atrás, cuando hicimos la película Maten a Perón con Milcíades, Fernando Musante que la dirigió, quien les habla que hizo el libro, pudimos reconstruir con nombre y apellido el nombre de 352 personas. Algunos dicen que fueron muchos más. 2.500 quedaron heridos, muchos traumados y para toda la vida. Así que tenemos este recorte que hizo Página 12, lo vi esta mañana y me pareció oportuno pasarlo. Lo vemos. Imágenes contundentes, imágenes que no fueron justamente redimidas. Nunca, ahora dicen que van a comenzar un juicio histórico. El bombardeo de la Plaza de Mayo es el acto terrorista más grande perpetrado por el Estado contra su propio pueblo. Porque uno se podría imaginar una situación bélica, sí, podría ser. Nosotros estuvimos en guerras en el año 82, de haber proseguido, prosperado, podría haber sucedido. Cosas así en Buenos Aires se hablaba, pero hubiesen sido los ingleses. Nunca se pensó realmente que las 23 aviones que fueron el comienzo de esto, que salieron de Punta Indio, acá cerca de La Plata, cerca del sur de la provincia de Buenos Aires,
en la provincia de Buenos Aires, se animaran a algo que en ese momento nadie podía imaginar. Se podía imaginar, sí, que un golpe de Estado a Perón, inclusive que lo asesinaran a Perón. Pero era más fácil asesinar a Perón con un francotirador que haber hecho lo que hicieron. Entonces, ¿qué era lo que estaban buscando? ¿Aleccionar a un pueblo? ¿Meter miedo a un pueblo? En ese momento, cuando la gente empieza a tomar conciencia de lo que estaba pasando, miles de trabajadores dejaron sus puestos de trabajo y marcharon, algunos a la Confederación General de Trabajo, ahí en la sede de Azopardo y Paseo Colón. Y los aviones, cuando vieron esto, se tiraron en picada y ametrallaron a la gente. Tiraron bombas sobre trolebús, tiraron bombas sobre micros escolares, quisieron volar el gasómetro de Constituyentes y General Paz, que de haberlo logrado hubiese sido un espanto eso, de haberse eso. No es que era un gas, no es que estaba el gasómetro lleno de gas, pero sí había mucha concentración de gas porque ya había dejado de funcionar eso como pistón que albergaba gas, pero sí había muchas cañerías de gas, como sigue estando actualmente, de gas natural. Hubiese sido un desastre. La explosión que hubiese sido eso de gas acumulado hubiese hecho un desastre. Y se animaron a eso. Porque hacer volar un gasómetro en el medio de un barrio obrero como es el barrio de San Martín y Villa Urquiza es para producir muertes entre el campo civil. No era un objetivo militar. La casa de gobierno fue bombardeada, pero fue bombardeado también, ametrallado a lo largo de la avenida 9 de Julio, a lo largo de la avenida de Mayo, a lo largo de la Diagonal Norte, a lo largo, bombardearon los lugares, el puerto, las plazas. Es decir, el objetivo era producir una cantidad de muertos para que el gobierno cayera. Evidentemente, el gobierno cayó 3 meses después. Cayó no porque se cayó solo, sino porque, Perón realmente vio que la cosa no daba para más, le produce un nuevo golpe de Estado, porque en ese momento la gente cree, o algunos piensan que con el bombardeo de Plaza de Mayo, Perón no logra mantener el gobierno. Pero después de eso, a los 3 meses ya la situación estaba definida y se produce el golpe de Estado donde Perón estuvo 17 años en el exilio hasta el año 72, que regresa el 27 de noviembre de aquel año. 17 años estuvo fuera del país, para ser después al año nuevamente presidente de los argentinos. Qué cosa extraña, qué cosa perversa, extrañamente perverso, es no permitir a lo largo de todos estos años que el pueblo pueda vivir mejor. Toda vez que hubo un intento de vida mejor, fue fatalmente interrumpido. Pero además de eso, se trabajó para destruir las fuerzas populares. ¿Las destruyeron?
Yo creo que no, pero sí la diezmaron, la infiltraron, la corrompieron. A partir del año 83 hemos consolidado muchas cosas. El proceso democrático en la Argentina se fue consolidando, pero también en lo económico-social tuvo luces y sombras. Un primer periodo de Alfonsín, donde el embate que recibió el gobierno de Alfonsín y sus debilidades, pero no vamos a hablar de las debilidades que pudo haber tenido el gobierno, sino de los embates que recibió, no el gobierno de Alfonsín solamente, la democracia incipiente en la Argentina, porque hoy parece ser como que queda lejos aquello, pero los primeros años fueron duros. No, las fuerzas militares estaban muy soberbias, hasta que Alfonsín tuvo el coraje en el año 85 de sentarlos y juzgarlos. Después vinieron obediencia de vida, punto final, todo lo que vos quieras, pero fueron condenados. Único caso en el mundo, juzgado por su propio pueblo. Por eso que hoy comenzábamos esto hablando de Tati como representante de lo que fue Tati, Eve, bueno, todas las, Estela, por decir algunas de las madres que fueron de asientos y en todo el país. Ejemplo en el mundo. Si tuvimos en derechos humanos una bandera, fue las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Primero las madres, después las abuelas. Que buscaron a sus nietos. Todavía ya van quedando, dice que quedan 2 abuelas de Plaza de Mayo, de las fundadoras, y otras 2 de las madres de Plaza de Mayo. Pero van a quedar sus hijos, queda gente, quedan quienes van a seguir buscando quizá por décadas hasta poder hallar. Seguramente deben haber muerto muchos ya sin haberse enterado de que fueron apropiados y quiénes fueron sus padres. Eso es la negación de la historia, la negación de la identidad, la negación del lugar de donde venimos. Eso ha sido una herida que todavía está latente en la Argentina. Y encima, desde el año 2016, cuando asume Mauricio Macri, con la famosa frase, el curro de los derechos humanos, porque decían que el kirchnerismo se había apropiado de los derechos humanos. Bueno, como las abuelas de Plaza de Mayo y las madres de Plaza de Mayo también se apropiaron, hicieron propio e invitaron a la participación, al esclarecimiento de lo que había sucedido. Y hoy tenemos un gobierno absolutamente negacionista, la famosa verdad completa, empezando por el presidente de la Nación y su enemiga, que ahora también la tiene Victoria Villarruel, ¿no? Progenocidas, ambos. Y con un séquito de gente que prefiere no hablar de los temas estos. Y cuando no hablan, por debajo, persiguen, censuran, recortan presupuesto, desapareció prácticamente todo lo que tenía que ver con lo que era el archivo los fondos para los archivos de la memoria. Peligraba hasta el equipo de antropología forense. Es decir, que la guerra declarada a los organismos de derechos humanos y a la historia está presente. La respuesta que se da cada 24 de marzo del pueblo, donde hay más de 500.000, 700.000, 1 millón, no sé, la cantidad. Este año fue impresionante, recuerdan. Nosotros tuvimos
lo que fue el 24 de marzo, cuando se cumplieron los 50 años del golpe militar. Pero parecía ser que nada alcanza. Bueno, se seguirá dando. Se irán las últimas madres y nos dejarán a nosotros la responsabilidad, mientras estemos en este mundo, de seguir bregando, luchando, participando, esclareciendo, hablando, que es la mejor manera de concientizar. La naturaleza, Dios, o vaya a saber, nos dio el don de la palabra. Bueno, con la palabra tenemos que seguir predicando para que se sepa, Tendrán que venir otras generaciones y nuestra responsabilidad será que se sepa. Yo cada vez que voy, los 24 de marzo, y voy con mis hijas, adolescentes, algunas, otras tengo más grandes, pero y las veo que han tomado ellas y que cuando nacieron ya habían pasado muchos años del golpe militar, uno dice, bueno, acá hay generaciones que no van a olvidar, no van a olvidar. Hoy es una fecha donde, bueno, han de enterrar a una mujer que marcó y seguirá marcando por generaciones lo que era el camino, lo que es el camino y lo que será el camino de la memoria, la verdad y la justicia, que no comprende solamente a los argentinos, sino a toda la humanidad. La memoria, la verdad y la justicia. Murió el domingo, ya era una mujer muy grande, Tati Almeida, persona que conocimos, personas que nos hemos divertido con Tati. Es una manera de recordarla, la vamos a recordar con alegría, la vamos a recordar una mujer que tuvo una vida muy intensa, quizá, como alguna vez le escuché decir, no hubiese llegado tan vieja si no me hubiesen sacado a Alejandro. Seguramente la misión de encontrar, aunque sea sus huesos, para poder despedirme de él, hizo que viviera tanto tiempo. Lo dijo hace poco tiempo, hará 2 años, la oportunidad, creo que fue la última vez que en un lugar pude intercambiar o intercambiar unas palabras con ella. Vamos a recordar el momento en que estuvo, sí, para Urbana TV, y lo hacía de esta manera. Soy Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, niña fundadora, y en nombre de todas las madres justamente quiero felicitar, más que saludar también, a todas y a todos y a todes los que han hecho posible encontrar, ¿no es cierto?, estos 151 niños y adolescentes detenidos, desaparecidos durante la dictadura cívico-militar clerical. Realmente se ha hecho justicia. Y esa es la memoria, que mientras existan personas, jóvenes sobre todo, porque quedamos muy pocas las madres, esa memoria nunca va a desaparecer. Así que estoy muy feliz de estar compartiendo este momento. Bueno, ahí ayer 3 cuadras de cola para despedir del sindicato FOETRA, el lugar donde fueron velados sus restos. Vamos a ver ese momento en que están la gente haciendo cola para poder entrar. Ahí lo tenemos, ahí en la calle Hipólito Yrigoyen, al 4000 más o menos, muchísima gente. Tuve oportunidad de pasar por la puerta, porque por razones de trabajo no, pero tuve que pasar ahí y era impresionante la cantidad de gente que había para despedirla. Dentro de la capilla ardiente, donde velaban sus restos, estaba, bueno, en su momento estuvo Víctor Heredia, ahí tenemos el momento en que llega Estela de Carlotto, ahí está.
están la hija, el hijo que vino de España, tienen un hijo viviendo en España, su hija también estaba ahí, y bueno, por supuesto, todas las dos mamás, quedan dos madres de Plaza de Mayo vivas, dos. Quizás parece mentira, ¿no? Pero bueno, así es, así fue. Y ahí está, Tati Almeida. Es una manera, ahí está Estela con sus 90 y pico de años también, me acuesta. Y siguiendo y luchando, al lado de ella se encuentra la hija de Tati. Hay un momento en que la hija habla con los medios. Esta es, se acercó, se llama Fabiana Almeida. Así que, bueno, vamos a escuchar qué es lo que dijo acerca de su madre. Ya ver los pañuelos, ya saber que mamá, siempre digo, debe estar ya con mi hermano, ya que no lo encontró acá, seguro que está, yo creo en esas cosas, debe estar, ya se deben de haber abrazado, y saber que mamá quería venir acá, quería estar acá porque sentía que había que estar en un lugar donde están los trabajadores. Yo lo único que sí tengo mucha tristeza y lamento, que mamá siempre decía, yo no me quiero morir antes de encontrar los huesos de Ale. Y no los encontró. Estos desgraciados nunca hablaron y dijeron a dónde lo tiraron o dónde está. Pero como que creo en el más allá, sé que donde esté Ale, la vieja ahora estará abrazándose y nos van a cuidar, no solamente a mí, a mi familia, sino nos van a seguir cuidando a todos y todas ustedes. Gracias. Siempre mamá me decía, por favor, hay que seguir, sigamos todos, por favor, sigamos todos. Y en estos momentos tan terribles que les han hecho pelota a los organismos, les han faltado el respeto a las madres. Y mamá decía, ese desgraciado de Milei, pero igual con amor a los chicos, como les hablaba, con justicia, no con odio. Por favor, compañeras, compañeros, ella quería unión, vamos a unirnos, tenemos que sacar todo este terrible gobierno que no son solamente ellos responsables. Mamá sentía también que acá hubo muchos responsables. Bueno, ahí estaba su hija, Fabiana, despidiendo a su madre, teniendo la fe esa que, como ella dice, ¿no? En el espíritu, haberse encontrado a Alejandro con Tati, con su hijo. Mientras tanto, acá la justicia de los hombres y las mujeres le han impedido a la familia Almeida algún tipo de rastro, algún tipo de confesión, algún tipo para que ellas, que eran sumamente creyentes, ¿no?, pudieran despedir a sus hijos. Quizá en su interior ella se haya despedido de quien en vida fuera Alejandro Almeida. Sinceramente, cuando uno se enfrenta a esta situación, dijimos hace unos días atrás que estábamos a las puertas de acontecimientos que iban a suceder en la Argentina, pero no porque estábamos haciendo futurología, porque tuviéramos información, no, simplemente porque tenemos olfato, porque transita por nosotros esa vena de saber mirar a nuestro pueblo, de saber, en nuestra sangre nos estamos dando cuenta que esto va a haber un momento y nos están dejando un momento de cambio, ¿no? Y hay una generación, más de una generación, que va desde los que son nuestros hijos,
algunos los nietos, y otros nosotros mismos, ya gente grande, y pareciera ser que hay un momento que se está como achicando esa brecha. Esa brecha que impusieron, como decía Tati, ¿no? La dictadura genocida, militar, eclesiástica, ¿no? Es decir, y ella que era una mujer de fe, empresarial también. Han pasado 50 años desde la instalación del golpe militar del año 76, y nunca antes, 50 años después, los pueblos o el pueblo argentino sigue tan con esa marca, ¿no? De memoria, verdad y justicia. En la pornografía política del gobierno de Milei, resulta ser que salió el caso Adorni, que fue hasta ahora el único caso que se conoce de haber salido de la pobreza. Bueno, siempre demuestra, siempre sirve un botón, dice el refrán. Bueno, acá tenemos uno que se llevó, a ver, dentro de todo esto, lo decíamos ayer, se llevó una miguita de pan que se cayó de la panadería y que la levantaste así, te la comiste. Bueno, eso es, mientras está todo el resto de la panadería, los kilos de pan, la factura, las tortas, todo eso representa los negocios de Argentina. Adorni se cayó una cosita así, se la comió. Pero eso sirvió de muestra. Hoy el jefe de gabinete está a punto de... El presidente no habla, no dice, no contesta. Y avanza para que sea una moción de censura por primera vez se usaría en lo que va de democracia, desde el año 94, como explicábamos el otro día. Vamos a ver ahora cómo se encuentra en el Senado este tema ayer a la noche con los votos necesarios que no solamente estaba poniendo la primera oposición, sino también el PRO, la UCR y las provincias. Escuchemos el informe. Bueno, atrapado el gobierno en el caso Adorni. Es imposible de salir de ese laberinto, por lo menos para el oficialismo. Mira, hace unos días Patricia Bullrich le dijo en la cara a Manuel Adorni: están los números en el Senado para tu destitución. Se lo dijo en la cara a Bullrich a Manuel Adorni. Al lado estaba Karina Milei. En Casa Rosada en ese momento desestimaron lo que había dicho. Dijeron, bueno, eso no va a prosperar, no va a avanzar. Por estas horas el gobierno tomó ya la decisión de dar de baja lo que es una sesión que había en el Senado que estaba programada para este jueves. ¿Por qué? Porque justamente la oposición tiene los números, o por lo menos está cerca de tener los números para lograr una interpelación y después una posterior remoción de Manuel Adorni. Sí. ¿Qué entendemos nosotros que es esto? Un ataque democrático del PRO, la UCR, de dignidad, de republicanismo, de tomar conciencia de que la soberanía... No. Es Adorni. Y en un lugar sí, y en otro lugar a mí me parece que están apuntando a otro lado. ¿Y quiénes? Lo veníamos diciendo. Ya no conviene. Este hombre, que se la daba de loco, está llevando a la hecatombe a un país, y a los sectores de poder no van hasta un lugar, pero
este desgobierno, esta paralización total y absoluta, necesitan otra persona. Está muy desprestigiado Milei y necesita una cara nueva. La están preparando, ya lo dijimos acá. Esa cara, ¿quién es? Patricia Bullrich, con terminales muy fuertes en los sectores del poder financiero internacional, en Estados Unidos, en Israel. Tal es así que ayer en Infobae apareció un senador por Misiones, ¿no? Que es del PRO. Imagínense lo que ha votado, le votó todo. Sin embargo, dice esto, escuchémoslo. ¿Cuánto tengo? Detrás del caso Adorni, ¿lo pueden creer o no? Bueno, primero, uniendo con el Mundial, arrancó el Mundial y seguimos hablando de Adorni. Yo pensé que a esta altura ya el presidente hubiera tomado una decisión de haberlo corrido del cargo. Creo que es lo que estamos pidiendo desde nuestro espacio y de varios espacios más, y la Argentina. Creo que el punto que llegó al límite fue después del informe que dio justamente en Diputados, donde claramente le ha mentido al Congreso y a toda la Argentina. Después su declaración jurada. Bueno, creo que no da para más, ¿no? Y bueno, sigue. Pero es así, ustedes están pidiendo directamente la renuncia o directamente que Milei lo eche. A ver, yo después, claramente yo pedí que vaya, fue mi bloque que pidió que vaya a comparecer ante el Senado al informe de gestión, que nunca fue. Eso pasó inmediatamente después de su presentación de su declaración jurada. Recién ayer contestó por nota que va a ir el 2 de julio. Y mientras tanto, hoy tenemos 18 horas labor parlamentaria. Vamos a ver si hay sesión mañana o no. La idea era sesionar mañana. Hay un grupo de diputados. Obviamente el oficialismo no quiere la sesión porque se puede dar la moción de censura o remoción, que es distinto. La moción de censura, remoción. Bueno, nosotros lo que estamos diciendo que Adorni no puede estar más en su cargo, lo dijo el partido, lo dijo el presidente Macri, lo dijo en un comunicado y lo decimos nosotros. Creo que no va para más, creo que está rompiendo un vínculo con la sociedad y está paralizando la gestión de todos los argentinos, ¿no? Porque estamos todos en este barco, ¿no? ¿Tenés explicación? Puede ser información o puede ser sensación estomacal de por qué, pese a todo lo que estás contando y pese a todos los problemas, Manuel Adorni sigue en su cargo? No, la verdad que no. Hablo con mucha gente, trato de analizar políticamente y no le encuentro la razón. Más que una decisión personalísima del presidente y su hermana que lo quieren mantener a toda costa en el cargo. Porque, insisto, le está haciendo un daño tremendo y no es que lo diga yo, lo está viendo toda la Argentina. Cuando se hacen encuestas salen esos números. Está impactando en la imagen presidencial, está impactando en la aprobación de gestión. Me parece que es algo... Uno de los pilares fundamentales por lo que la ciudadanía en la Argentina votó a Milei en el balotaje masivamente, con el voto de Juntos por el Cambio, que acompañó ese proceso, fue la lucha contra la casta, la corrupción. Hay variables institucionales que hay que respetar, que es un activo, que era un activo de este gobierno, y bueno, lo está rompiendo, dilapidando y nos está dando una... Claro. Me quedo con esto que dice, porque este hombre, Gerlin Lara, me cuesta creerle que esté hablando con el corazón, con la verdad, me cuesta creerle. Pero bueno, por ahí es un tema de índole personal, qué sé yo, no lo conozco. Pero la impresión que me da como que me cuesta creerle. ¿Por qué? Porque dice, fíjense lo que dice él, no, a mí me cuesta entender cómo... El presidente no lo echa. Me cuesta entenderlo. Y él no renuncia. ¿Qué es lo que te cuesta entender, Martín? Porque sabés que es Milei, que como buen, no sé qué calificativo ponerle, no tiene moral. Por lo tanto, lo bueno y lo malo no es un tema que le preocupa demasiado, las lealtades, lo que sirve, él va para adelante en algunas cuestiones y no tiene...
Él tiene una relación simbiótica con su hermana, de la cual uno se podría pensar que si esto en vez de pasarle a Adorni le pasaría a la hermana, sería como entendible. Pero Adorni... Pero ¿qué es lo que sucede? Algunos dicen, no, porque si Adorni habla, ¿Adorni va a hablar? No. Adorni lo que no quiere es pasarse, tiene 45 años, no quiere pasar los próximos 10 años de su vida preso, gastando todo lo que se robó en abogados, no quiere llevarle ese disgusto a los hijos, no quiere caer preso. O si va preso quiere estar 1 año, 6 meses, salir por alguna cuestión, o fugarse, o profugarse como lo hicieron otros, mirar algún país que no tenga... Él por ahora puede salir del país. No, el tema es que a Milei le han dicho, y esto es según las fuentes que uno va escuchando y analizando más o menos, decir, ¿qué es? ¿Qué sería? ¿Por qué lo tiene tanto y no le da el golpe? Porque le han dicho, después de Adorni venís vos. Y es ahí donde... Por eso es que se está preparando, ¿quién? Patricia Bullrich, porque es senadora, porque estaría dentro de la línea sucesoria. ¿Irán por Milei después? ¿Qué pasaría si finalmente el voto de censura y destitución queda consolidado y se echa a un jefe de gabinete que cesa de manera inmediata, inapelable? No puede ir a la Corte Suprema de Justicia, no. Pero hay un detalle, que lo puede volver a nombrar como asesor, que lo puede volver a nombrar, no como jefe de gabinete, lo puede volver a nombrar y puede seguir estando como está, por ejemplo, Santiago Caputo. Que es y seguirá su derrotero y su suerte. Pero sería un golpe fortísimo para el gobierno, que le destituyen el jefe de gabinete, el ministro jefe de gabinete, es el jefe de la administración pública. ¿Cuál es la función del jefe de gabinete? Es el jefe de todos los ministros, es dentro del Poder Ejecutivo, es el segundo después del presidente, nombrado por el presidente, que es el jefe de sus colaboradores, que son los ministros, y que tiene a su cargo la Administración General del Estado. Pedazo de cargo. Ahora, ¿qué pasaría si ese cargo es destituido? El que administra el Estado, en otros lados se le dice primer ministro, destituido. Hay países que están acostumbrados a este tipo de cosas, no se produce mayor revuelo, pero en la Argentina sería la primera vez. Y como tiene un sistema presidencialista muy fuerte, estaría directamente relacionado con el presidente. Cuestionan la autoridad del presidente. ¿Qué va a hacer Milei con esto? ¿Qué haría Milei con esto? Cuando ya no le queda, ¿a quién lo va a acusar? ¿A la desestabilización? Sí, posiblemente. Díganme, quieran. ¿Hasta dónde va a llegar Milei con esto? Yo creo que no tiene mucha cuerda Milei como para cacarear. Esto que dice, no, Milei se va a poner... No, yo tengo dudas de que así sea. Tengo dudas. Me parece que Milei dejó tantos piolines sueltos que tiene para agarrarse de tantas cosas el que lo quiera perjudicar o sacar o remover.
las potencias internacionales han volteado gobiernos 100.000 veces más fuertes que este payaso que está en la Casa de Gobierno. A este van y, como al pobre Humberto Ilia, lo sacan con la policía. Va Patricia Bullrich con un gendarme al lado y dice, tómatela. Uno piensa eso. Por ahí, dicho de otra manera, desestabilización, corrida, vaya a saber, riesgo país, y por debajo, ¿qué es lo que lo puede asustar a Milei? Un hombre que evidentemente es un hombre asustadizo, un hombre que pierde el control. Bueno, ayer tratamos en este noticiero el tema de una resolución que tenía que ver por un amparo presentado por Fuerza por Buenos Aires, Victoria Freire y Alejandro Pitu Salvatierra, ¿no? Junto a los vecinos desalojados de la Asociación Civil Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad. El juzgado número 1 en primera instancia en lo contencioso administrativo, número 2, el administrativo y tributario número 2, dispuso como medida cautelar el cese de los desalojos administrativos de inmuebles con fines habitacionales de la ciudad de Buenos Aires. Ayer hablamos largo y tendido, inclusive esbozamos algunos temas que viene arrastrando la ciudad de Buenos Aires, una ciudad de 3 millones de personas que habitan, de los cuales hay casi el 10% o más del 10% con graves problemas habitacionales. Solamente en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires casi tenés el 10% de los habitantes. En eso hay una cantidad de gente en situación de precariedad habitacional. ¿Y qué manera encontró el gobierno de Guadaña Macri? Es el desalojo, con el tema de que en algunos lugares puede haber algún problema de derrumbe, algún problema y desalojar a la gente y sacar, como decía bien, escuchábamos al Pitu Salvatierra decir el otro día, no están en contra la resolución de que los verdaderos dueños de esos lugares puedan recuperar si son casas tomadas, sino que hay un derecho humano anterior, no como ahora, como piensa el gobierno nacional, hay un derecho humano anterior a todo eso, que es el derecho a la vivienda digna. Porque también en esos lugares hay alguien que no se pueden defender, que son los niños y niñas que no tienen la mirada del Estado. Estamos en comunicación con Facundo de Filippo, legislador, mandato cumplido, que ha tenido y tiene un trabajo constante en este tema y que lo saludamos. ¿Cómo te va, Facundo? ¿Qué decís? Siempre, ¿cómo estás? Bueno, siempre atento a nuestros requerimientos y a esclarecer un poco qué es lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires y que está referido fundamentalmente a que cuando aparece la brigada esta, ¿cómo se llama? De apuntalamiento. Guardia de auxilio. La guardia de auxilio, bueno, a veces no tiene toda la confianza ni los verdaderos motivos y dejan a la gente en la calle. ¿Qué es lo que ustedes han conseguido y cuál es la situación según vos? Mira, lo primero ahí para aclarar es que ni siquiera es la Guardia de Auxilio quien va, ¿no? Lo que ha hecho el actual jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, es desde hace aproximadamente un año armar un mecanismo que tiene centralidad en la jefatura de gabinete, de su gabinete, donde creó un dispositivo
para el cual, a través de diferentes fuentes de información, ya sea las policías comunales, por un lado, ya sean denuncias vecinales o la fiscalía de la ciudad, empiezan a conformar un listado de inmuebles con algún tipo de litigio en la titularidad para armar un mecanismo de expulsión de la población, de desalojo, un desalojo express, que ellos venden como efectivamente un desalojo. Si vos lo ves, Jorge Macri tiene como un contador de desalojos, va anunciando por redes sociales de manera muy festiva que ya va por el desalojo número 800. De esa cantidad de desalojos, desde que él llegó, se ha constatado que hay una gran cantidad de desalojos que fueron por vía administrativa, que es una vía de excepción totalmente irregular. Él manifiesta que no cambió la legislación, sino que cambió la voluntad política, y en realidad lo que esconde es que está forzando la normativa de la Ciudad de Buenos Aires. Un desalojo, una evacuación por riesgo de derrumbe es justamente eso, una evacuación para que, en todo caso, si hay una denuncia por un riesgo estructural, vaya la Guardia de Auxilio en su totalidad, con el equipo de personas para poder hacer un trabajo, una intervención, un apuntalamiento, y no solamente vaya como integrante de un dispositivo de desalojo un arquitecto, que generalmente es el mismo en la Guardia de Auxilio, que de manera express firma un presunto riesgo estructural y motiva el desalojo. En esos operativos va la jefatura de gabinete, va un gran operativo del Ministerio de Seguridad, con cantidad de decenas y decenas de policías, tanto de la de policía comunal como de una guardia de infantería. Va un equipo tercerizado, generalmente, con una empresa de mudanzas de la ciudad ya dispuesto para mudarlos. Todo esto en el mismo día. Ingresan a las 8 de la mañana con algún tipo de excusa. Entra este supuesto arquitecto o arquitecto, firma el pliego de derrumbe, mandan al BAP, que es el Buenos Aires Presente, que es el programa para hacer un relevamiento. Alguna familia conseguirá algún tipo de subsidio o apoyo momentáneo para un par de días para donde tener un techo, y los desalojan. Con el riesgo estructural. No hacen apuntalamiento, no hacen ningún tipo de tarea de notificación previa, de dar mínimas garantías a las familias para que puedan tener o buscarse una manera de continuar su solución habitacional en otro lugar. Muchas de ellas no tienen la capacidad de hacerlo. A nosotros nos ha pasado estar en algunos desalojos donde vamos a acompañar a los vecinos y a las vecinas durante el día y vemos cómo vuelven niños de la escuela con su guardapolvo y se enteran que en la puerta hay un dispositivo de la policía para avanzar con ese desalojo. Pero lo más perverso de esto no es todo es perverso, pero lo más perverso de esto es la motivación que existe detrás de esto, que es una motivación netamente electoralista por parte del jefe de gobierno. El jefe de gobierno ha realizado encuestas, ha realizado focus groups, donde los resultados le dieron que para tener chance de ser reelecto se tiene que parecer lo más posible a la Libertad Avanza. Ya había empezado el intendente Montenegro en Mar del Plata con una acción bastante similar, bastante punitiva con los sectores populares, agenda de trapito, tormenta negra, que bueno, ustedes ya lo conocen porque el barrio lo ha sufrido y lo viene sufriendo. Y entonces, por una mera cuestión electoralista, cambia lo que había hecho toda su vida, porque recordemos que el actual jefe de gobierno fue intendente 12 años de Vicente López. En Vicente López no hizo ningún operativo de tormenta negra. En Vicente López no hizo ningún operativo similar yendo a desalojar algún inmueble con algún tipo de disputa en la tenencia. Todo esto lo inventó ahora. Se le cayó, lo decidió básicamente por una cuestión, como mencioné, electoralista, que es lo más perverso, ¿no? Lo más perverso. Porque si en realidad él fuese una persona con esa decisión, con esa concepción político-ideológica, lo hubiera implementado toda su vida y podría ser respetable en el sentido de que es honesto intelectualmente, pero ni siquiera es honesto intelectualmente el jefe de gobierno actual, y por eso me parece que lo más perverso hoy y salir a denunciar que esto solamente busca
nada, punitivizar a los sectores populares para sacar algún tipo de provecho electoral. Una aclaración para el público que nos está escuchando. Vos hablabas recién de desalojo administrativo. En realidad los desalojos en líneas generales son o judiciales, en la mayoría de los casos, es decir, ordenados por un fiscal que se lo dictamina el juez ordena el desalojo por X motivo. El desalojo de tipo administrativo es a cual la urgencia de un derrumbe, por ejemplo, hace participar a la Guardia de Auxilio para que en socorro de los posibles damnificados, esto evidentemente no le está pasando a 1.200 familias según ustedes han denunciado, ¿verdad? No, claro, esa distinción que haces es muy acertada. El desalojo administrativo es, como lo mencionaba al principio, es una vía de excepción ante un caso de emergencia y de riesgo de vida. Ha habido en la historia de esta ciudad cientos, decenas, miles de denuncias en la Guardia de Auxilio, donde antes, como funcionaba, era ingresaba una denuncia por el 103, que es el teléfono de la Guardia de Auxilio, la Guardia de Auxilio se presentaba en el inmueble, constataba si el riesgo era realmente estructural o no. En la mayoría de los casos no había un riesgo estructural y lo que hacía era una pequeña obra o una obra de impacto en el apuntalamiento del inmueble y le recomendaba al titular de ese inmueble una determinada cantidad de tareas para ponerlo en condiciones. Eso es lo que dejó de existir. Eso es lo que el actual jefe de gobierno modificó, produciendo esa última instancia en esa vía que mencionaba, que era la evacuación, en algo compulsivo en la actualidad. Como bien vos mencionás, y este fallo no altera las condiciones por las cuales un inmueble puede ser restituido, que es por la vía legal, con una denuncia penal, por vía judicial en los ámbitos del foros nacionales o foros de la ciudad, porque todavía hay una competencia ahí en discusión sobre intrusión y usurpación, que son los dos delitos que podrían llevar adelante un desalojo. Lo que hizo en la actualidad el jefe de gobierno es eso, es mutar y volver como regla un desalojo administrativo sin intervención judicial. En estos desalojos no intervenía ni el Consejo de Niños y Niñas, que es un organismo dependiente del Poder Ejecutivo de la ciudad, que nosotros dialogando con ellos no eran notificados, ni la Asesoría Tutelar General, que es el organismo que defiende a menores e incapaces, que está lleno de menores, lleno de personas con problemas de discapacidad, con certificado de discapacidad, con tratamientos que tienen que permanecer con una protección de una vivienda. Adultos mayores no convocaban al Ministerio Público de la Defensa, porque obviamente al no haber un procedimiento judicial, la Defensoría Judicial no participaba, no informaban a la Defensoría del Pueblo, digamos, era una acción totalmente violenta, que se llevó adelante en múltiples inmuebles. También el gobierno de la ciudad llegaba con un equipo de campaña, aparecían ahí cineastas que venían filmando esto, y era todo, en realidad estuvo para los reels, para las redes sociales del jefe de gobierno, porque vuelvo a aseverar esto, que es lo más perverso, que él solamente lo hace por una cuestión de campaña electoral y de mimetización con la Libertad Avanza. Se han vivido escenas dantescas, por ejemplo, haciendo actuar a policías que ya habían ingresado a un inmueble, que les hacen cerrar una puerta y tirarla abajo con las cámaras filmándolo para que ese reel después se pueda subir. Han habido situaciones totalmente irregulares, por ejemplo, que han ido a desalojar inmuebles que ya estaban dentro de un programa del gobierno de la ciudad y no tenían que ser desalojados, o inmuebles que pertenecían o tenían una protección nacional por el RENAVAP, como en el caso de Pompeya, que fueron y desalojaron, y ahí pudo frenarse por la actuación del Ministerio Público de la Defensa de Nación. Le devuelven un inmueble, por ejemplo, con la iglesia rusa ortodoxa en el barrio de San Telmo. El jefe de gobierno hace un video, un reel, donde saluda a una persona que supuestamente era representante de la iglesia rusa ortodoxa, y la iglesia rusa ortodoxa el otro día sale a denunciar que esa persona no es la propietaria del inmueble. En fin,
Todo esto es con un nivel de improvisación tremenda, solamente buscando, reitero, likes en sus redes sociales y adhesión a su campaña electoral con el objetivo puesto en la reelección. Decime, Facundo, a nivel legislatura, ¿hay algún proyecto de ley que está avanzando sobre esta problemática? Mira, a nivel legislatura ha habido obviamente muchísima preocupación, muchas reuniones. Vale mencionar también que se armó una coordinadora de organizaciones contra los desalojos que vienen acompañando muchos de estos desalojos y es un gran sostén para muchas organizaciones que de hecho están convocando a una movilización, a una actividad este día viernes para poner de manifiesto eso. En el ámbito legislativo han habido varias iniciativas. Por un lado, está la petición de convocar a las autoridades de la Guardia de Auxilio, porque en realidad nada de esto podría suceder si la Guardia de Auxilio no convalida esta acción. Hay un profesional, que es un arquitecto, que firma y dice y sostiene y ratifica que hay un riesgo de derrumbe cuando se ha comprobado ya en algunas acciones judiciales que no es tal, porque no es el primer incidente que ingresa a la justicia, sí el nuestro es el primer incidente colectivo que lo que hace es frenar esta dinámica y poner un poco de sensatez a lo que viene sucediendo, pero sí se ha comprobado que se ha decretado riesgo de derrumbe cuando no había riesgo de derrumbe. Sí, por otro lado, hay varios proyectos presentados para intentar de crear un protocolo para este tipo de acciones, que es un poco el protocolo que sí, mismo se logró a través del fallo judicial. Y después también en la legislatura ha habido dos legisladores, que vos lo anunciabas al principio, Victoria Freire, quien preside la Comisión de Vivienda, y Alejandro Pitu Salvatierra, quien preside la Comisión Especial de Violencia Institucional, que obviamente por incluso trabajar esas temáticas, han promovido en conjunto con damnificados de estos desalojos, varios, y con nuestra asociación civil, yo presido el Centro de Estrategia de Acción por la Igualdad, esta acción judicial que pudimos tener el fallo favorable en la cautelar por parte del juzgado número 2, como lo mencionabas al principio. Por último y cerrando, es bueno aclarar al público que, a ver, hay como una tendencia a la tercerización de responsabilidades que le competen al Estado. Esto no sucede solamente en este caso, sino en muchos otros. Los arquitectos, esos que vos nombrás, aparte de ser avalados por su matrícula, son funcionarios públicos de la planta con cargos que lo habilitan y que responsabiliza al gobierno de la ciudad, o son lo digo desde la ignorancia, Facundo, por ahí, o son gente que avala como funcionarios públicos este atropello. No, son personas que representan al gobierno de la ciudad, digamos, son personas que tienen autorizada la firma y la competencia para dictaminar o para determinar si un inmueble tiene riesgo estructural o no. Entonces, o casualidad, el Ministerio Público de la Defensa junto a la Defensoría del Pueblo sacaron un informe hace un mes relevando todos los casos de desalojos que ha habido desde diciembre del 2023 a la actualidad. El año pasado, y en realidad en 2024, los desalojos administrativos era el 2% del total de los desalojos, ¿no? Para dimensionarlo. Sí. Que eran certeros, era cuando en realidad había un riesgo estructural comprobable. En la actualidad, para lo que va de este año, 2026, de los desalojos que hubo, el 56% fue por riesgo estructural. ¿Cómo puede ser que se haya multiplicado a esa cantidad, superando el 50% de los desalojos que hace el gobierno de la ciudad por riesgo estructural? Es una falacia, digamos. Están usando una norma que es una excepción, que está considerada para el cuidado de la vida, para desalojar vidas, para desalojar personas, sin importar quién vive ahí. Después el jefe de gobierno hace toda una campaña en redes sociales diciendo que hay delito, que son usurpadores, que hay narco. Bueno,
para eso hay un montón de efectivos policiales, de poder de policía, de investigaciones, de causas que pueden abrir judiciales para investigar el narcotráfico. Y si hay una causa de usurpación, se tienen que presentar los legítimos titulares y avanzar con el procedimiento como corresponde en la vía judicial y en el foro que le compete. No iniciar esto de manera administrativa. Hay videos del jefe de gobierno en reunión con vecinos que un vecino le dice que tiene un inmueble ocupado y le dice, dame la dirección que en 48 horas lo desalojo. Pero ¿quién se cree que es el jefe de gobierno? Claro. Se cree que tiene la sumatoria del poder público. Digamos, Claro. Es totalmente violatorio de cualquier garantía y cualquier derecho. Facundo de Filippo, te agradezco mucho y siempre tu amabilidad de poder prestar y traer claridad, esclarecimiento a una tarea que ustedes vienen realizando en los sectores más vulnerables que no son minoría y que siempre estamos hablando de los mismos casos. Te agradezco, te mando un saludo y en cualquier momento nos volvemos a comunicar. Gracias, un fuerte abrazo. Chao, hasta luego. Bueno, ayer tratamos en este noticiero el tema de una resolución que tenía que ver por un amparo presentado por Fuerza por Buenos Aires, Victoria Freire y Alejandro Pitu Salvatierra, ¿no? Junto a los vecinos desalojados de la Asociación Civil Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad. El juzgado número 1 en primera instancia en lo contencioso administrativo, número 2, el administrativo y tributario número 2, dispuso como medida cautelar el cese de los desalojos administrativos de inmuebles con fines habitacionales de la ciudad de Buenos Aires. Ayer hablamos largo y tendido, inclusive esbozamos algunos temas que viene arrastrando la ciudad de Buenos Aires, una ciudad de 3 millones de personas que habitan, de los cuales hay casi el 10% o más del 10% con graves problemas habitacionales. Solamente en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires casi tenés el 10% de los habitantes. En eso hay una cantidad de gente en situación de precariedad habitacional. ¿Y qué manera encontró el gobierno de Guadaña Macri? Es el desalojo con el tema de que en algunos lugares puede haber algún problema de derrumbe, algún problema y desalojar a la gente y sacar, como decía bien, escuchábamos al Pitu Salvatierra decir el otro día, no están en contra la resolución de que los verdaderos dueños de esos lugares puedan recuperar si son casas tomadas, sino que hay un derecho humano anterior, no como ahora, como piensa el gobierno nacional, hay un derecho humano anterior a todo eso, que es el derecho a la vivienda digna. Porque también en esos lugares hay alguien que no se pueden defender, que son los niños y niñas que no tienen la mirada del Estado. Estamos en comunicación con Facundo de Filippo, legislador, mandato cumplido, que ha tenido y tiene un trabajo constante en este tema y que lo saludamos. ¿Cómo te va, Facundo? ¿Qué decís? ¿Cómo estás? Bueno, siempre atento a nuestros requerimientos y a esclarecer un poco qué es lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires y que está referido fundamentalmente a que cuando aparece la brigada esta, ¿cómo se llama? De apuntalamiento. Guardia de auxilio. La guardia de auxilio, bueno, a veces no tiene toda la confianza ni los verdaderos motivos y dejan a la gente en la calle. ¿Qué es lo que ustedes han conseguido y cuál es la situación según vos? Mira, lo primero ahí para aclarar es que ni siquiera es la Guardia de Auxilio quien va, ¿no? Lo que ha hecho el actual jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, es desde hace aproximadamente un año armar un mecanismo que tiene centralidad en la jefatura de gabinete, de su gabinete, donde creó un dispositivo
para el cual, a través de diferentes fuentes de información, ya sea las policías comunales, por un lado, ya sean denuncias vecinales o la fiscalía de la ciudad, empiezan a conformar un listado de inmuebles con algún tipo de litigio en la titularidad para armar un mecanismo de expulsión de la población, de desalojo, un desalojo express, que ellos venden como efectivamente un desalojo. Si vos lo ves, Jorge Macri tiene como un contador de desalojos, va anunciando por redes sociales de manera muy festiva que ya va por el desalojo número 800. De esa cantidad de desalojos, desde que él llegó, se ha constatado que hay una gran cantidad de desalojos que fueron por vía administrativa, que es una vía de excepción totalmente irregular. Él manifiesta que no cambió la legislación, sino que cambió la voluntad política, y en realidad lo que esconde es que está forzando la normativa de la Ciudad de Buenos Aires. Un desalojo, una evacuación por riesgo de derrumbe es justamente eso, una evacuación para que, en todo caso, si hay una denuncia por un riesgo estructural, vaya la Guardia de Auxilio en su totalidad, con el equipo de personas para poder hacer un trabajo, una intervención, un apuntalamiento, y no solamente vaya como integrante de un dispositivo de desalojo un arquitecto, que generalmente es el mismo en la Guardia de Auxilio, que de manera express firma un presunto riesgo estructural y motiva el desalojo. En esos operativos va la jefatura de gabinete, va un gran operativo del Ministerio de Seguridad, con cantidad de decenas y decenas de policías, tanto de la de policía comunal como de una guardia de infantería. Va un equipo tercerizado, generalmente, con una empresa de mudanzas de la ciudad ya dispuesto para mudarlos. Todo esto en el mismo día. Ingresan a las 8 de la mañana con algún tipo de excusa. Entra este supuesto arquitecto o arquitecto, firma el Diego de derrumbe, mandan al BAP, que es el Buenos Aires Presente, que es el programa para hacer un relevamiento. Alguna familia conseguirá algún tipo de subsidio o apoyo momentáneo para un par de días para donde tener un techo, y los desalojan. Con el riesgo estructural. No hacen apuntalamiento, no hacen ningún tipo de tarea de notificación previa, de dar mínimas garantías a las familias para que puedan tener o buscarse una manera de continuar su solución habitacional en otro lugar. Muchas de ellas no tienen la capacidad de hacerlo. A nosotros nos ha pasado estar en algunos desalojos donde vamos a acompañar a los vecinos y a las vecinas durante el día y vemos cómo vuelven niños de la escuela con su guardapolvo y se enteran que en la puerta hay un dispositivo de la policía para avanzar con ese desalojo. Pero lo más perverso de esto no es todo es perverso, pero lo más perverso de esto es la motivación que existe detrás de esto, que es una motivación netamente electoralista por parte del jefe de gobierno. El jefe de gobierno ha realizado encuestas, ha realizado focus groups, donde los resultados le dieron que para tener chance de ser reelecto se tiene que parecer lo más posible a la Libertad Avanza. Ya había empezado el intendente Montenegro en Mar del Plata con una acción bastante similar, bastante punitiva con los sectores populares, agenda de trapito, tormenta negra, que bueno, ustedes ya lo conocen porque el barrio lo ha sufrido y lo viene sufriendo. Y entonces, por una mera cuestión electoralista, cambia lo que había hecho toda su vida, porque recordemos que el actual jefe de gobierno fue intendente 12 años de Vicente López. En Vicente López no hizo ningún operativo de tormenta negra. En Vicente López no hizo ningún operativo similar yendo a desalojar algún inmueble con algún tipo de disputa en la tenencia. Todo esto lo inventó ahora. Se le cayó, lo decidió básicamente por una cuestión, como menciono, electoralista, que es lo más perverso, ¿no? Lo más perverso. Porque si en realidad él fuese una persona con esa decisión, con esa concepción político-ideológica, lo hubiera implementado toda su vida y podría ser respetable en el sentido de que es honesto intelectualmente, pero ni siquiera es honesto intelectualmente el jefe de gobierno actual, y por eso me parece que lo más perverso hoy y salir a denunciar que esto solamente busca
nada, punitivizar a los sectores populares para sacar algún tipo de provecho electoral. Una aclaración para el público que nos está escuchando. Vos hablabas recién de desalojo administrativo. En realidad los desalojos en líneas generales son o judiciales, en la mayoría de los casos, es decir, ordenados por un fiscal que se lo dictamina el juez ordena el desalojo por X motivo. El desalojo de tipo administrativo es a cual la urgencia de un derrumbe, por ejemplo, hace participar a la Guardia de Auxilio para que en socorro de los posibles damnificados, esto evidentemente no le está pasando a 1.200 familias según ustedes han denunciado, ¿verdad? No, claro, esa distinción que haces es muy acertada. El desalojo administrativo es, como lo mencionaba al principio, es una vía de excepción ante un caso de emergencia y de riesgo de vida. Ha habido en la historia de esta ciudad cientos, decenas, miles de denuncias en la Guardia de Auxilio, donde antes, como funcionaba, era ingresaba una denuncia por el 103, que es el teléfono de la Guardia de Auxilio, la Guardia de Auxilio se presentaba en el inmueble, constataba si el riesgo era realmente estructural o no. En la mayoría de los casos no había un riesgo estructural y lo que hacía era una pequeña obra o una obra de impacto en el apuntalamiento del inmueble y le recomendaba al titular de ese inmueble una determinada cantidad de tareas para ponerlo en condiciones. Eso es lo que dejó de existir. Eso es lo que el actual jefe de gobierno modificó, produciendo esa última instancia en esa vía que mencionaba, que era la evacuación, en algo compulsivo en la actualidad. Como bien vos mencionás, y este fallo no altera las condiciones por las cuales un inmueble puede ser restituido, que es por la vía legal, con una denuncia penal, por vía judicial en los ámbitos del foros nacionales o foros de la ciudad, porque todavía hay una competencia ahí en discusión sobre intrusión y usurpación, que son los dos delitos que podrían llevar adelante un desalojo. Lo que hizo en la actualidad el jefe de gobierno es eso, es mutar y volver como regla un desalojo administrativo sin intervención judicial. En estos desalojos no intervenía ni el Consejo de Niños y Niñas, que es un organismo dependiente del Poder Ejecutivo de la ciudad, que nosotros dialogando con ellos no eran notificados, ni la Asesoría Tutelar General, que es el organismo que defiende a menores e incapaces, que está lleno de menores, lleno de personas con problemas de discapacidad, con certificado de discapacidad, con tratamientos que tienen que permanecer con una protección de una vivienda. Adultos mayores no convocaban al Ministerio Público de la Defensa, porque obviamente al no haber un procedimiento judicial, la Defensoría Judicial no participaba, no informaban a la Defensoría del Pueblo, digamos, era una acción totalmente violenta, que se llevó adelante en múltiples inmuebles. También el gobierno de la ciudad llegaba con un equipo de campaña, aparecían ahí cineastas que venían filmando esto, y era todo, en realidad estuvo para los reels, para las redes sociales del jefe de gobierno, porque vuelvo a aseverar esto, que es lo más perverso, que él solamente lo hace por una cuestión de campaña electoral y de mimetización con la Libertad Avanza. Se han vivido escenas dantescas, por ejemplo, haciendo actuar a policías que ya habían ingresado a un inmueble, que les hacen cerrar una puerta y tirarla abajo con las cámaras filmándolo para que ese reel después se pueda subir. Han habido situaciones totalmente irregulares, por ejemplo, que han ido a desalojar inmuebles que ya estaban dentro de un programa del gobierno de la ciudad y no tenían que ser desalojados, o inmuebles que pertenecían o tenían una protección nacional por el RENAVAP, como en el caso de Pompeya, que fueron y desalojaron, y ahí pudo frenarse por la actuación del Ministerio Público de la Defensa de Nación. Le devuelven un inmueble, por ejemplo, con la iglesia rusa ortodoxa en el barrio de San Telmo. El jefe de gobierno hace un video, un reel, donde saluda a una persona que supuestamente era representante de la iglesia rusa ortodoxa, y la iglesia rusa ortodoxa el otro día sale a denunciar que esa persona no es la propietaria del inmueble. En fin,
Todo esto es con un nivel de improvisación tremenda, solamente buscando, reitero, likes en sus redes sociales y adhesión a su campaña electoral con el objetivo puesto en la reelección. Decime, Facundo, a nivel legislatura, ¿hay algún proyecto de ley que está avanzando sobre esta problemática? Mira, a nivel legislatura ha habido obviamente muchísima preocupación, muchas reuniones. Vale mencionar también que se armó una coordinadora de organizaciones contra los desalojos que vienen acompañando muchos de estos desalojos y es un gran sostén para muchas organizaciones que de hecho están convocando a una movilización, a una actividad este día viernes para poner de manifiesto eso. En el ámbito legislativo han habido varias iniciativas. Por un lado, está la petición de convocar a las autoridades de la Guardia de Auxilio, porque en realidad nada de esto podría suceder si la Guardia de Auxilio no convalida esta acción. Hay un profesional, que es un arquitecto, que firma y dice y sostiene y ratifica que hay un riesgo de derrumbe cuando se ha comprobado ya en algunas acciones judiciales que no es tal, porque no es el primer incidente que ingresa a la justicia, sí el nuestro es el primer incidente colectivo que lo que hace es frenar esta dinámica y poner un poco de sensatez a lo que viene sucediendo, pero sí se ha comprobado que se ha decretado riesgo de derrumbe cuando no había riesgo de derrumbe. Sí, por otro lado, hay varios proyectos presentados para intentar de crear un protocolo para este tipo de acciones, que es un poco el protocolo que sí, mismo se logró a través del fallo judicial. Y después también en la legislatura ha habido dos legisladores, que vos lo anunciabas al principio, Victoria Freire, quien preside la Comisión de Vivienda, y Alejandro Pitu Salvatierra, quien preside la Comisión Especial de Violencia Institucional, que obviamente por incluso trabajar esas temáticas, han promovido en conjunto con damnificados de estos desalojos, varios, y con nuestra asociación civil, yo presido el Centro de Estrategia de Acción por la Igualdad, esta acción judicial que pudimos tener el fallo favorable en la cautelar por parte del juzgado número 2, como lo mencionabas al principio. Por último y cerrando, es bueno aclarar al público que, a ver, hay como una tendencia a la tercerización de responsabilidades que le competen al Estado. Esto no sucede solamente en este caso, sino en muchos otros. Los arquitectos, esos que vos nombrás, aparte de ser avalados por su matrícula, son funcionarios públicos de la planta con cargos que lo habilitan y que responsabiliza al gobierno de la ciudad, o son lo digo desde la ignorancia, Facundo, por ahí, o son gente que avala como funcionarios públicos este atropello. No, son personas que representan al gobierno de la ciudad, digamos, son personas que tienen autorizada la firma y la competencia para dictaminar o para determinar si un inmueble tiene riesgo estructural o no. Entonces, o casualidad, el Ministerio Público de la Defensa junto a la Defensoría del Pueblo sacaron un informe hace un mes relevando todos los casos de desalojos que ha habido desde diciembre del 2023 a la actualidad. El año pasado, y en realidad en 2024, los desalojos administrativos era el 2% del total de los desalojos, ¿no? Para dimensionarlo. Sí. Que eran certeros, era cuando en realidad había un riesgo estructural comprobable. En la actualidad, para lo que va de este año 2026, de los desalojos que hubo, el 56% fue por riesgo estructural. ¿Cómo puede ser que se haya multiplicado a esa cantidad, superando el 50% de los desalojos que hace el gobierno de la ciudad por riesgo estructural? Es una falacia, digamos. Están usando una norma que es una excepción, que está considerada para el cuidado de la vida, para desalojar vidas, para desalojar personas, sin importar quién vive ahí. Después el jefe de gobierno hace toda una campaña en redes sociales diciendo que hay delito, que son usurpadores, que hay narco. Bueno,
Para eso hay un montón de efectivos policiales, de poder de policía, de investigaciones, de causas que pueden abrir judiciales para investigar el narcotráfico. Y si hay una causa de usurpación, se tienen que presentar los legítimos titulares y avanzar con el procedimiento como corresponde en la vía judicial y en el foro que le compete. No iniciar esto de manera administrativa. Hay videos del jefe de gobierno en reunión con vecinos que un vecino le dice que tiene un inmueble ocupado y le dice, dame la dirección que en 48 horas lo desalojo. Pero ¿quién se cree que es el jefe de gobierno? Claro. Se cree que tiene la sumatoria del poder público. Digamos, Claro. es totalmente violatorio de cualquier garantía y cualquier derecho. Facundo de Filippo, te agradezco mucho y siempre tu amabilidad de poder prestar y traer claridad, esclarecimiento a una tarea que ustedes vienen realizando en los sectores más vulnerables que no son minoría y que siempre estamos hablando de los mismos casos. Te agradezco, te mando un saludo y en cualquier momento nos volvemos a comunicar. Gracias, un fuerte abrazo. Chao, hasta luego. Digamos, durante el día mostramos los argentinos o los medios de comunicación hegemónicos una cara hipócrita, a mi entender, de lo que condenable declaraciones de Florencia Peña, acerca de comerse una face diciendo que el papá de Lionel Messi había fallecido. La verdad, sinceramente, no vamos a salir a defender a Florencia Peña, porque se tendrá que hacer cargo, es una mujer grande, se tendrá que hacer cargo de cómo hacen una producción, de cómo es que se larga una noticia de esa envergadura. Porque si dijera, bueno, se separó fulano de tal, de fulana de tal o de fulano de tal, bueno, qué sé yo. Después no era cierto, bueno, ahora, de la envergadura de lo que estaba diciendo. La verdad, sinceramente, cabe aclarar de movida, que es muy observable esto desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista de ella misma. No es una chica que, debe tener 50 años, debe hacer más de 40 años que está en los medios. Como actriz, por supuesto, pero que sabe, ha conducido programas, tiene mucho carisma. Pero bueno, lo que pasó después es el tema de análisis. No es solamente la condena que la acabamos de hacer, sino lo que pasó después. Pero vamos a empezar por partes. Vamos a escuchar completo, no los pedacitos que pasa La Nación Más, Canal 13, TN, no, completo. Lo que fue ese momento donde ella comete ese terrible furcio, error, mala praxis, de todo le cabe a eso. Y decía esto, lo escuchamos. Sí, no era esos niños. Un poco silencioso y misterioso. Escucha, no quiero darle una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi. No. ¿En serio? Acaba de morir el papá de Messi. Pobrecito. ¿Pero fue de golpe o qué pasó? ¿Qué data hay, Maggie? ¿Duro o no? Uf. En el medio del mundial. Sí. ¿Se va a tener que ir? Pobre flaco. No sabemos. Ahí estamos buscando y cuando tengamos más novedades Jorge Messi. Qué data. Bueno, ¿quieren tocar algo? ¿Quieren armarse ¿Vos para...? Sí, me encantaría. Fake. ¿Qué pasó, Eso íbamos a Maggie? decir, chicos, llegó, hay un montón de rumores en todos lados, se está escribiendo en Twitter, no está confirmado por ningún medio, nada, lo aclaramos por las dudas porque... Había quedado re amargado. Sí, no. Primero Ojalá que no porque sea. lo estás informando vos. Me lo tiraron por acá, pero digo, Obvio. yo no estaba mirando. Total. Ojalá que no, ojalá que sea fake. Esto es lo que está pasando un poco también hoy en la comunicación, ¿no? Ya no entendés bien qué es fake, qué es real, lees algo y lo tenés que poner todo en tela de juicio hasta que
O esperar, ¿no? Incluso Como- los goles, chicos. Total. Y a veces te podés comer la curva. Pedimos disculpas, la verdad es que... Sí, recién- pedimos disculpas también de la producción que lo tiramos antes de terminar de chequearlo. Ok, Y hay pero- rumores, pero no está nada confirmado. Bueno, no le disculpa esto que han hecho, porque no le disculpan. Es como violar el semáforo y, bueno, vos podés seguir, o qué sé yo, a chocar violando un semáforo, vos podés seguir escaparte o parar y ver qué pasó, ¿viste? Bueno, no es lo mismo. En este caso, me da la impresión a mí que, sin dejar de observar, pero hay una cosa que dice Florencia Peña que es cierto, porque a nosotros nos pasa que estamos todo el día detrás de estar informados, que muchas veces nos comemos cosas que no son ciertas. Y uno, por ejemplo, aprende a que si lo dice La Nación Más, si lo dicen en TN, si lo dicen en Clarín, si lo dicen en... Bueno, uno empieza como a dudar, ya aprendiste a dudar de las cosas. Si lo dicen en algunos lugares, no importa cuáles, pero que uno, o si salen algunos medios, que uno los tiene como medios mentirosos. Esto no es que son todos impolutos diciendo la verdad y que resulta ser que Florencia Peña comete el gran pecado original de decir una mentira diciendo que el padre de un ídolo argentino acaba de fallecer. Esto pasó muchas veces en la televisión. No es que es la primera, pero destacadísimos periodistas. Cuando sale, por supuesto que por ser quien es, porque yo estoy seguro que de no haber tenido los problemas que tuvo Florencia Peña, de su adhesión, no voy a hacer mucho hincapié en esto, pero sus adhesiones políticas, su manera de expresarse, su manera de vivir, creo que si lo hubiese sido otra persona, quizá lo hubiesen tratado de otra manera el tema. Pero bueno, eso está por verse. De todas maneras, no le quita responsabilidad ni culpa por lo que hizo. Tal vez así que cuando salió del programa, lo estaban esperando todos. Fíjense, ahora van a ver, está TN, está La Nación Más, están todos ahí poniéndole el micrófono y ella dice esto. Que yo no estaba ni mirando ni chequeando y por mis hijos les juro que creí que yo estaba boludeando mientras el país entero estaba solidarizándose con la situación. Y mi error fue hablarlo, confiando en que esa información era tal cual me la estaban brindando. Nico no le suele dar directivas, por ejemplo, de este tema hoy no lo hablen, es delicado, no suele haber ese tipo de bajadas por más que el programa sea de humor. No sucedió. Pueden ver el video, yo no estaba conectada y no hay monitores Pero para entender la dinámica, digo, te puede agarrar... Y yo quiero mucho a mis colaboradores y a mis productores. Lamento mucho porque ellos también cometieron un error. No intentaron matar a nadie, ni cometieron un error y los abrazo, pero lo que pasó fue esto y ellos lo saben porque, digamos, fue así. Cuando hablaste con Nico después de todo lo que pasó, ¿qué te dijo? ¿Cómo fue la reacción? No, habló, él sabe cómo lo que pasó y lo que dijimos juntos mientras hablamos fue... Ahora nuestro programa es de alegría y de amor y no es momento, bajemos un poco los decibeles, respiremos. Claro, porque uno dice, ¿esto es la primera vez que pasa en la televisión? Bueno, en el año 2000, hace 26 años atrás, un reconocidísimo periodista que ya no vive, pero un hombre de una trayectoria impresionante, se comió esto. Mírenlo.
Noticia de último momento, se habría suicidado el bailantero Antonio Ríos. Estamos trabajando en la confirmación de la noticia. Confirmada la información adelantada por Telefe Noticias, Antonio Ríos, el bailantero, se suicidó arrojándose desde un cuarto piso. Últimamente Ríos tenía problemas muy graves de índole familiar y tomó seguramente por ello esta trágica determinación. Yo jamás pienso suicidarme. Esta información fue suministrada fehacientemente por alguien que nos dio detalles inclusive de lo que había sido, por eso después lo pusimos en potencia. Antonio Ríos, el bailantero, se suicidó hace 26 años. Y si me pongo a pensar para atrás, pasó otras veces. Pero no resulta ser que salen los odiadores, los que estaban esperando que, a ver, qué sé yo. Yo conozco artistas que han adherido que no lo han soportado y se han corrido. El caso más emblemático es el de Daddy Brieva. Lo mataron por haber una vez llevado el cajón de Perón y haber hablado a favor de Cristina. Y tener una convicción política sobre el peronismo y lo mataron. Tal es así que ahora desapareció de todos los lugares que salía a frecuentar. Pero resulta ser que viene este hombre, que vamos a ver, Eduardo Feynman, y dice esto. De una irresponsable absoluta. Que mira lo que te voy a decir, creo que ni siquiera le creo su profundo dolor por lo que hizo. Yo tampoco. No le creo. ¿Vos tampoco? No, yo tampoco. No le creo una palabra, no le creo una lágrima, no le creo absolutamente nada. Nada, nada. Si hubiera quedado haciendo los videitos para OnlyFans, o los videitos pornos que hacía, o haciendo lo que ella dice que sabe hacer, que es actuar, anda al teatro, ocupate de eso. Ahora, ocupar un lugar ante un micrófono, en un medio de comunicación, es de una responsabilidad absoluta, ¿no? Este canalla que se la pasa diciendo mentiras sobre la política, este canalla que no tiene escrúpulos en haber dicho barbaridades, que la justicia demostró que era mentira lo que estaba diciendo, tiene tupé de decir, pero aparte puede decir cualquier cosa. Ahora, meterse los videitos porno, lo que ella dice que sabe hacer. Mirá, Feynman, Florencia Peña trabaja creo que desde los 6, 7 años, es decir, debe ser más de 40 años que trabaja. Y te podrá gustar más, menos, podrá hacer todo lo que, pero es parte de su vida. ¿Y quién sos vos para hacer la condena moral acerca de poner en un error, en una equivocación, a sacar que volver a los videitos pornos que hacías? Me parece que es una agresión a una mujer realmente, o querer agredirla, o creyendo que porque hizo un video erótico es condenable. ¿Por qué? ¿Quién sos vos, Feynman, para decir eso? No, porque en los canales de televisión, aparece un tipo como Johnny Viale, que ayer también se lo agarró y dijo esto. Miren, escúchenlo a Johnny Viale. Pero hubo varios periodistas que estuvieron ahí al filo. Lo de Peña, incalificable. Sí. A ver. No quiero. Claro, es incalificable. No se le puede poner calificación. Eso es incalificable, ¿no? Incalificable es que no entra del rubro de ser calificado. Pero sí vamos a poner algo que sí entra del rubro de ser calificado por él mismo, que según viene de una familia de periodistas, debe haber estudiado periodismo y ejerce el periodismo desde hace muchos años. Y permitió esto, que lo pasamos siempre, y lo va a condenar para toda la vida. Este señor señala a Florencia Peña diciendo que es incalificable y él hizo esto, miren.
cierro, porque ya estamos, no sé, hora y pico. Yo estoy aprovechando, ¿viste? Che, pero no es ¿cómo era que se pactaban las preguntas? Sí, acá. Esta me las anotó Adorni y Karina Milei y Caputo estas. No, me imagino que algunas te acá las tengo habrá anotado. Acá tengo las de Caputo. Santi Caputo, que es el más malo de todos. Tipo bravísimo. Es malo. Vuelvo a Libera para cerrar. La jueza que va a investigar es Servini. Vas a hacer el Estado va a hacer una presentación espontánea, te vas a presentar, el abogado del Estado. La verdad, digamos, los temas jurídicos no son los míos. Sería imprudente de mi parte que te anticipe esto. Digo, esto quien seguramente mejor entienda en el tema es nuestro ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. Él va a seguir toda la estrategia judicial, entre comillas. Digamos, bueno, es el ministro de Justicia, o sea, digamos, es el que entiende de estos temas. No, pero como es un tema en el cual participaste vos como ciudadano, además como presidente, por eso te lo pregunto. Pero de vuelta, es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal. Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente. Bueno, me lo dijiste antes. Pero mi cuenta es mi cuenta personal. Está bien, pero sos el presidente. Fíjate que dice mi cuenta de Twitter, abrila. Economista, sí, ya sé. Ok. Pero sos el presidente. Sí. ¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí. Claro. Claro, sí, obvio. Sí, yo entiendo, me doy cuenta, te puede traer un quilombo judicial. A ver, ¿cómo veníamos? No sé. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo. Dale, y sí, vuelvo desde ahí. Cierro con Libera, lo último. A esto le vamos a poner una calificación, no es incalificable. Esto, si hubiese un colegio de periodistas, como lo hay un colegio de abogados o un colegio de médicos, tendrían que sacarle el carnet de periodista. Porque permite grabar una nota, porque permite que lo interrumpan, porque como la pregunta era incómoda para el presidente, le dice, no, esa no va. Bueno, entonces, ¿qué querés que te pregunte? Viale, eso al lado de Florencia Peña, Florencia Peña es Hailey, lo que dijo. De una chica de una señora que comete un gravísimo error junto con la producción, pero esto que haces vos es tirar a la mierda la historia del periodismo argentino. Pero no es él solo, ¿eh? Fíjense cómo hace 10 años atrás, 12, trataba, Nelson Castro hablaba de la presidenta de la Nación. Escúchenlo. Sus médicos están preocupados. No la han visto bien en estos días. Para los que somos médicos no hace falta saberlo. Con verla y escucharla nos damos cuenta. Necesita usted recuperar la calma y el equilibrio. Es difícil, señora presidenta, sobre todo cuando alguien padece, como es su caso, el síndrome de Ubris. Es una enfermedad del poder, señora presidenta. Lo patológico de la conducta de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Patológico ha dicho usted? Por supuesto, lo digo. Ya va a tener el libro ahora que sale ahora. ¿Y esto cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Cuando todo lo que él decía, después con el tiempo fue comprobado que eran todas mentiras. ¿Cómo es? ¿Cómo se califica esto que hace un médico? Pero cualquiera, mire, a veces uno tiene un conocido médico, un amigo médico, y dice, che, mirá, tal cosa, tal otra, y el tipo dice, y no, ¿vieron que nunca dan respuesta a los médicos sobre la nada? No sé que tengas un resfrío, pero mirá, y dice, no, mirá, tendría que verlo, dice. Pero es muy común, nos ha pasado todo el tiempo esto, ¿o no? No, y mirá, yo tendría que verlo, no puede ser. Qué sé yo, no sé, te dice. Un médico serio, ¿cómo va a hablar de un paciente que no conoce? ¿Cómo va a diagnosticar? Y aparte, y ahora lo digo como médico, dice. Como médico.
Eso se llama lo que tiene síndrome de ubris. Mire usted. Él pone, aparte le da la palabra síndrome, ¿no? Que es un conjunto, un síndrome es un conjunto de síntomas que él analiza y le pone un nombre, sin conocerla, sin saber, y eso pasa. No solamente que lo dice ahí, sino después fue a otros programas y lo dijo. Y eso pasa. Es así, señora, señor, es así. Los medios de comunicación, por eso están los medios alternativos, entre los cuales estamos nosotros, los medios comunitarios, donde hay otros medios donde vos podés recurrir y seguramente se van a aproximar un poco más a la verdad. Pero estos tipos te mienten en la cara a propósito, para que vos creas